tardes, bienvenidos a este noticiero especial sobre uno de los eventos más trascendentales de la historia, la conquista de Mesoamérica. En el siguiente reportaje exploraremos cómo los pueblos originarios se enfrentaron a la llegada de los conquistadores españoles y cómo estos eventos cambiaron para siempre la historia de América. Hoy analizaremos desde los antecedentes históricos hasta las consecuencias de la conquista, pasando por las entrevistas exclusivas con los protagonistas de esta historia. Empezamos con nuestra compañera María, que nos hablará sobre el contexto de Europa y Mesoamérica justo antes de la llegada de los españoles. Gracias, Jocelyn. Para entender la conquista de Mesoamérica, debemos comenzar con el contexto de Europa y el Imperio Mexica en los años previos a la llegada de los españoles. A mediados del siglo XV, Europa estaba experimentando grandes cambios. Los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, habían completado la reconquista y estaban decididos a expandir el cristianismo. España en particular tenía la ambición de encontrar nuevas rutas comerciales hacia Asia, pero en lugar de eso llegó a América. Mientras tanto, en el continente americano, el Imperio Mexica, gobernado por Moctezuma II, alcanzaba su apogeo. Tenochtitlan, la capital, era una ciudad increíblemente avanzada con una economía basada en el tributo, un sistema de caminos impresionante y una religión profundamente integrada en la vida cotidiana. Aunque la religión ya había conocido otras civilizaciones, los mexicas eran los más poderosos de todos. A continuación, vamos a hablar sobre el evento más importante de la conquista, la caída de Tenochtitlan. Para ello, nuestra reportera Miranda entrevistará a Hernán Cortés para conocer su perspectiva sobre los hechos que llevaron a la caída del Imperio Mexica. Buenas tardes, Hernán Cortés. Gracias por esta oportunidad. Quisiera comenzar por preguntar, ¿cuál fue la principal razón que los llevó a usted y a su ejército a emprender la expedición hacia el Imperio Mexica? La principal motivación fue la búsqueda de riquezas para la corona de España. Además, la expresión de cristianismo, sabíamos que Tenochtitlán era una ciudad rica y poderosa, y pensábamos que si podíamos someter a Moctezuma, lograríamos grandes ganancias, tanto como la economía como para nosotros. ¿Fue difícil avanzar en la conquista? ¿Cómo logró superar la desventaja en número y el territorio desconocido? Aunque éramos pocos, mi estrategia fue aliarme con los pueblos indígenas, como los aztecas, que ya eran enemigos de los mexicas. Ellos nos proporcionaron tropas y recursos. Además, la sorpresa táctica y la superioridad de armas jugaron un papel crucial. Las batallas fueron duras, pero la clave fue nuestra perseverancia y la alianza con los pueblos indígenas. Uno de los aspectos más oscuros de la conquista fue la violencia contra los pueblos indígenas. A continuación, nuestro compañero Aarón nos hablará sobre las matanzas y saqueos que ocurrieron durante la invasión. La violencia en la conquista fue brutal. Durante la toma de Tenochtitlán, las matanzas fueron masivas, en un evento conocido como la Noche Triste. Los españoles, rodeados por las mexicas, sufrieron una derrota devastadora. Sin embargo, cuando los conquistadores finalmente tomaron la ciudad, no mostraron piedad. Saquearon el templo mayor, destruyeron los ídolos mexicas y sometieron a los pobladores indígenas a un control absoluto. La violencia no se limitó a las batallas, sino que también incluyó enfermedades como la viruela, que diezmaron a la población indígena.
Aunque el imperio mexica cayó, los pueblos indígenas no se rindieron fácilmente. Para conocer más sobre la resistencia indígena, nuestra compañera Josefina entrevistará a Moctezuma para conocer su perspectiva sobre la lucha contra los conquistadores. Buenas tardes, Moctezuma. Cuéntenos, ¿cómo reaccionaron los españoles cuando llegaron a Tenochtitlán? ¿Cómo reaccionó su pueblo ante su presencia? Al principio creímos que los españoles podían ser enviados por los dioses, por eso los recibimos con hospitalidad, pero pronto comprendimos que sus intenciones eran mucho más ambiciosas. La situación se complicó rápidamente. Mi pueblo luchó, pero las enfermedades y sus alianzas con pueblos enemigos debilitaron nuestra resistencia. Vaya, a pesar de su resistencia, la derrota fue inevitable. ¿Cómo vivió Moctezuma la caída de su imperio? Fue una tragedia. Mi imperio cayó bajo la presión de los conquistadores y las circunstancias que no pudimos controlar. Mi pueblo sufrió mucho, pero no abandonaron la lucha. La resistencia continuó de muchas otras formas. Tras la caída de Tenochtitlán, los conquistadores no se detuvieron ahí. A continuación, Abraham nos hablará sobre cómo los españoles extendieron su control a otras regiones de Mesoamérica. Después de la caída de Tenochtitlán, los españoles extendieron su dominio por toda Mesoamérica. Con la victoria sobre los mexicas, Cortés consolidó su poder y comenzó la conquista de otras áreas, como Veracruz, Oaxaca y el Altiplano Central. Los pueblos indígenas, aunque debilitados, siguieron resistiéndose, pero la superioridad militar y las enfermedades fueron factores determinantes en la expansión del dominio español. Finalmente, hablaremos sobre la instalación del poder español en el territorio y la fundación de la Nueva España. Con la caída del Imperio Mexica, los españoles reorganizaron el territorio en un nuevo sistema colonial, la Nueva España. El virrey, designado por el rey de España, fue quien ejerció el poder en el territorio. En este nuevo orden se implantaron nuevas leyes. Se estableció el sistema de encomiendas y las misiones religiosas jugaron un papel clave en la evangelización de los pueblos indígenas. Así concluye nuestro reportaje sobre la conquista de Mesoamérica, un proceso complejo lleno de resistencia, violencia y transformación cultural. Agradecemos a todos por su atención y los invitamos a seguir reflexionando sobre los impactos de este acontecimiento histórico. Nos vemos en el próximo noticiero.